Aquí se presenta la práctica 2 de matriz de transformación homogénea para el manual de la materia de robots industriales. La representación a partir de coordenadas homogéneas de localización de sólidos en un espacio dimensional se realiza a partir de coordenadas de un espacio n+1 dimensional. Esto quiere decir que un espacio n dimensional se va a encontrar representado por coordenadas homogéneas mediante n+1 dimensiones. De este modo, un vector p, x, y, z será representado por p, w, x, w, y z, w, en donde w posee un valor totalmente arbitrario y representa un factor de escala. Una vez teniendo el concepto de coordenadas homogéneas, surge el concepto de matriz de transformación homogénea. Podemos definir como matriz de transformación homogénea T a una matriz de 4×4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro. Como vemos aquí, tenemos la transformada y tiene 4 componentes: rotación, traslación, perspectiva y escalado. De este modo, podemos considerar que una matriz homogénea se compone de 4 submatrices de diferente tamaño, las cuales serían una submatriz R 3×3 que corresponde a la matriz de rotación, seguida de una submatriz P 3×2 que corresponde al vector de traslación. Continuamos con una submatriz F 1×3 que representa una transformación de perspectiva, y finalmente una submatriz W 1×1 que representa un escalado global. Cuando hablamos de robótica, generalmente solo será de interés conocer el valor de R de 3×3 y de P de 3×2, considerando los componentes F de 1×3 nulas y las de W 1×1 como la unidad. Cuando hablamos de una matriz de 4×4, los vectores sobre los que ésta se aplica tendrán que contar con 4 dimensiones, que serán las coordenadas homogéneas del vector tridimensional del que se trate. Como ya se ha mencionado anteriormente, se considera transformación de perspectiva nula y escalón global unitario. La matriz homogénea T va a resultar finalmente de la siguiente forma, como se muestra en pantalla. Observamos que efectivamente tenemos que la perspectiva es nula y el escalón global o el escalado que habíamos mencionado antes es igual a 1. Lo anterior va a representar la orientación y la posición de un sistema O, V, U, W rotado y trasladado con respecto a otro sistema de referencia O, X, Y, Z. Esa matriz será útil para conocer las coordenadas Rx, Ry y Rz del vector R en el sistema O, X, Y, Z a partir de sus coordenadas en el sistema O, X, Y, Z. Lo anterior representa la orientación y la posición de un sistema O, U, V, W rotado y trasladado con respecto a otro sistema de referencia O, X, Y, Z. Esta matriz será útil para conocer las coordenadas Rx, Ry y Rz del vector R en el sistema O, X, Y, Z a partir de sus coordenadas Ru, Rv y Rw en el sistema O, X, Y, Z. Los objetivos de la práctica. Tenemos comprender la teoría básica pertinente a la implementación de matrices de transformación homogénea, desarrollando un procedimiento de forma escrita e implementando su modelado mediante el software, buscando fortalecer la comprensión del estudiante sobre el modelado de representación de orientación de traslación y rotación, todo para aplicarlo a un robot con enfoque a matrices homogéneas. Metodología. Las matrices de transformación homogénea generalmente se implementan para diferentes fines, como por ejemplo, representar la posición y la orientación de un sistema girado con respecto a un sistema fijo, transformar vectores expresados en coordenadas movibles y representar las transformaciones de vectores de coordenadas homogéneas de un sistema a otro.
A continuación se muestra un ejemplo del uso de la matriz de transformación homogénea. Tenemos la traslación, véase un sistema O, U, V, W, que se encuentra trasladado con respecto al sistema O, X, Y, Z. La matriz de traslación estará dada por la matriz que se muestra en pantalla. Y el punto de referencia con respecto a O, X, Y, Z se da de la siguiente forma, tal como lo mostramos en pantalla. El punto referenciado con respecto al eje, del mismo modo, se muestra en pantalla. Después tenemos lo que es la rotación. Cuando el sistema O, U, V, W solo se encuentra rotado con respecto a O, X, Y, Z, las matrices de rotación serán las mismas que las que observamos anteriormente. A continuación tenemos las matrices de rotación para X, Y y Z. Los materiales para la práctica son un cuaderno, regla, lápiz y goma y una computadora con MATLAB. También podemos utilizar Octave. Las habilidades por desarrollar son conocimientos en el modelado básico de representación de orientación mediante matriz de transformación homogénea, así como la base teórica del movimiento de un robot. El modelado de la matriz de transformación homogénea mediante la posición planteada o bien según la consideración del alumno. Análisis de las matrices obtenidas y desarrollo de los cálculos pertinentes. Comprobar los resultados de los cálculos utilizando la herramienta MATLAB. El desarrollo de la práctica. En primera instancia, se tiene que proponer el esquema del robot que se modelará. En este punto, el docente o el alumno propondrán la distancia y la longitud de cada eslabón y el ángulo de apertura para cada articulación. Después, será necesario obtener los parámetros de Denavit-Hartenberg y registrar los datos obtenidos, utilizando la siguiente tabla como guía, cuyas dimensiones van a variar dependiendo del número de articulaciones que tenga el modelo de robot propuesto. La tabla de ejemplo se muestra en pantalla. Como tercer punto, tenemos que obtener la matriz de transformación homogénea para cada articulación. Estas se establecerán según la orientación de la articulación en el plano de 3 dimensiones, ya sea en el eje X, Y o Z. Cuarto y último, desarrollar en MATLAB u Octave el código correspondiente para comprobar que los resultados de los pasos anteriores sean correctos. Tomar como ejemplo el código que se muestra en pantalla.